héroes de la fe en esta temporada. Vimos los 3 primeros héroes, ¿verdad? Que están en el libro del Génesis. Son los héroes antidiluvianos, es decir, nosotros creemos, de alguna manera, sé que hay un ala teológica liberal que discute si realmente algunos personajes de la Biblia fueron ficticios o son históricos. En mi acercamiento bíblico, tratando de ser honesto, creo que son históricos en el sentido, ¿por qué digo que son históricos? Porque hay antecedentes de registros. El mismo Señor Jesucristo se refirió a Noé, se refirió a Adán como personajes históricos y no ficticios. Entonces, les he tratado de explicar que de Génesis 1 al 11 es el explicarle al pueblo de Israel, porque no tenemos que olvidar nunca el contexto y lo que era la audiencia primigenia, es decir, a quién se le escribió esta porción de la Biblia. Había un auditorio en particular que tenía un propósito de que escucharan esta narrativa bíblica, y era el pueblo de Israel que venía de 400 años de esclavitud, tenía muchas preguntas en cómo tenía que interpretar el mundo, lo que llamamos las cosmovisiones, es decir, el lente con el que la gente interpreta el mundo, la vida y las cosas espirituales, morales. Entonces este pueblo de Israel tenía 400 años de esclavitud, es sacado de la esclavitud, pero trae ideas confusas. Había estado influenciado por deidades egipcias. Había tratado de entender y comprender de 400 años de ser esclavos a la libertad que Dios había traído a través de Moisés. Entonces Dios, creemos, les da el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia a Moisés, y entonces ellos tienen que interpretar que Dios es el Dios creador, que Yahweh del Antiguo Testamento, Jehová, como se viene en algunas Biblias, es el Dios que se ha manifestado como el Eterno. Yo soy el que soy. Les dice, ni el sol, ni la luna, ni animales son deidades. Yo soy el creador de los astros, de los animales. Yo soy Dios. No tengo principio y fin. Soy espíritu y soy trascendente. Va más allá de su creación. Y este es el pueblo original. Pero como ellos tienen una misión, como hemos visto, ¿verdad? Que hay una misión muy clara desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces ellos tendrán que tener una misión y van a ser un pueblo que manifieste la santidad de quien es Dios. Pero los va a meter en una tierra en donde los vecinos que van a vivir a su alrededor no conocen al Dios de Israel. Y entonces lo que me gusta y me encanta a mí de la Biblia, que la Biblia no matiza algunos pasajes. La Biblia no va a tratar de esconder algunas cosas para que no entrara en controversia ni la reputación de Dios se viera afectada. Hay textos difíciles en la Biblia, pero la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ok? Tiene esa capacidad la Biblia, que los pasajes que no son tan claros, o les llamamos un tanto oscuros, otros textos nos dan luz para poderlos interpretar con claridad. Y entonces vimos el primer héroe, ¿se acuerdan quién fue? Abel, ¿verdad? El segundo héroe, Enoc, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y el tercer héroe que fuimos la semana pasada, Noé, ¿verdad? Él fue invitado a un megaproyecto en donde Dios iba a hacer un juicio justo, pero él sigue siendo plan junto con su familia para seguir con el megaproyecto de Dios, de poblar la tierra, llevar la imagen de Dios hasta los confines de la tierra. Entonces, termina el diluvio, parece que todo hay un nuevo comienzo en donde todas las cosas pueden y caminar mejor, porque la tierra se había corrompido de tal manera que la gente ya no buscaba a Dios. Pero esta familia singular ahora tiene la nueva oportunidad de un nuevo comienzo en la gracia de Dios, porque el arca simboliza gracia, de salvación. Un tipo, dicen algunos teólogos, de Cristo, ¿verdad? Asemeja a lo que Cristo hizo, salvar a la humanidad. Pero luego encontramos con capítulo 9 algunas cosas que son sumamente interesantes. ¿Y por qué me detengo en esta parte? Si vamos a hablar de los héroes de la fe, Noé tiene mucho que enseñarnos, aunque vivió hace miles y miles de años. Este hombre tiene algo que decirnos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, este hombre, como les dije la semana pasada, fue el primer hombre declarado y llamado como justo, gracias, Quique. Fue el primero en la Biblia que se dice que fue un hombre justo, porque caminó con Dios, decidió, no fue justo en sí mismo, fue justo porque Dios le puso su justicia en él, y caminó con Dios, y obedeció a Dios en medio de una generación que no buscaba a Dios, y de cosas que aún no se veían, él las creyó y las puso por obra, ¿recuerdan? Entonces él sale y lo primero que hace después
de que es diluvio, Dios da la orden que salgan porque las aguas descendieron. Lo primero que él hace es un altar que simboliza adoración. Y Dios empieza a dar en capítulo 9, que vamos a revisar algunos versículos, cuáles son el patrón de conducta, lo que Dios espera, cómo se va a relacionar con la creación. Pero la bendición y el mandato no ha cambiado, ¿eh? Vayan, multiplíquense, sojuzguen y llenen la tierra. Con 8 personas. ¿Ok? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus cónyuges. Pero capítulo 9 nos dice algo sumamente importante que esta mañana yo quiero compartir con ustedes. Hay 2 alas que se están moviendo mucho en el área evangélica. Y también en la política y en la sociología y en los pensamientos filosóficos. Los liberales y los conservadores. ¿Verdad? Los de derecha y los de izquierda. Como que solamente hay 2 caminos en los que podemos transcurrir. No se puede, dicen algunos, ser de centro, ¿verdad? O eres de derecha o eres de izquierda. O tratas de traer lo mejor de 2 mundos. Pero sabemos que en las partes como en la filosofía, en la psicología, el ser lo que llaman ecléctico, el meter muchas cosas y agarrar lo mejor de todos y tener una postura no es lo mejor, no son bien vistos. Pero yo no trato de que tú tomes una posición liberal o conservadora. Lo que todos hemos tratado de decir, y todos, créemelo, queremos ser bíblicos. Y que la Biblia nos dirija, ¿verdad? Más si de derecha y de izquierda, ¿qué dice la Biblia y qué dice Dios? No quiero centrarme solamente en cosas como el pecado, en todo lo mal que estamos, aunque es una voz que tenemos que estar expresando continuamente, ¿están de acuerdo? Se tiene que levantar una voz que diga si esto lo que estamos aprendiendo y escuchando es bueno o es malo. ¿Y qué dice la Biblia respecto a algunos temas que son trascendentes en este momento? Y nosotros tenemos una voz que decir y tenemos que comunicar lo que creemos y estamos convencidos, muchos de nosotros, que es lo que Dios quiere que anunciemos. Pero me gusta porque la Biblia no va a querer esconder algunas cosas y nos deja una historia en capítulo 9 de Noé. Declarado un hombre justo, pasa algo que vuelve a hacernos entender y comprender en dónde estamos. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 9, y vamos a leer de los versículos del 18 al 29, por favor. Los ponen aquí, tienen Biblias en físico, que seguimos algunos siendo más romanticones, todavía nos gusta la Biblia en papel. Si la traes en tu dispositivo, luego sí te digo, aquí tenemos una aplicación en donde vemos quién está viendo el Face y luego me llegan el mensaje de quién los tiene, los que tengo registrado. Eso no se puede, ¿verdad? No se crean. Lo que intentamos es que nos centremos en la Escritura, ¿va? Entonces, Génesis 9, por favor, del 18 al 29. ¿Por qué la Biblia se detiene aquí? Si todo iba a empezar bien o no. ¿Todo estaba listo para el arranque? Si todo estaba en condiciones de pacto y de promesa, hasta Dios había dado un arco iris como la señal del nuevo pacto con Dios y que Dios no iba a volver a destruir la tierra de esta manera. Y el arco iris, en este efecto de la física y de la luz, ¿verdad? De la refracción y la reflexión de las aguas, y se descompone la luz y vemos los colores. Aunque sabemos cómo se ha tergiversado ahora el arco iris, y no voy a entrar en este tema, no es el tema de hoy. Pero este tema, como un arco, también dicen algunos que simboliza que Dios ha colgado el arco de guerra y nunca más va a destruir la tierra. Y cada que lo recuerden, recordarán la promesa que la tierra nunca más sería destruida por un diluvio. Pero esta narrativa es sumamente interesante con Noé, porque aquí vamos a terminar con Noé de alguna manera en los héroes de la fe. Y voy a tratar de darle celeridad. Necesitamos conectar estos aires acondicionados porque sé que el calor ya nos llegó. Dice entonces rápidamente, voy a darle en esta versión dinámica, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que el hijo menor había hecho, declaró:
maldito sea Canaán. Será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. ¿Por qué la Biblia querría retenerse o detenerse a contarnos esto? ¿Nos gustan las historias felices o no? ¿Que terminen bien? ¿Quién podía haber terminado? Bueno, y Noé vivió tantos años, cumplió con su cometido y todo fue bien. Fue miel sobre. Pero aquí pasa algo, ¿se dan cuenta? Aquí hay un quiebre una vez más. Recuerden la audiencia principal. ¿Quiénes eran la audiencia principal, original? Israel. E Israel va a ir a vivir a la tierra de Canaán. De Egipto salen a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Pero resulta que en la tierra de Canaán viven los cananeos, que su padre o ellos descienden ¿de quién? De Cam. ¿Ya se dieron cuenta? Cam es el que de su linaje vienen los cananeos. Y lo que Dios está advirtiendo, que la cultura donde los va a incrustar es una cultura que tiene su origen en Génesis capítulo 9 en estos versículos. ¿Qué quisiera destacar hoy rápidamente con ustedes en cuanto a un héroe de la fe? ¿Es un héroe Noé? ¿Lo vamos a ver en la eternidad? Claro que sí. Lo vamos a ver en la eternidad, lo vamos a conocer. Primer principio al que la Biblia nos lleva esta mañana como un héroe de la fe. Que un hombre justo como Noé también peca. Entonces, primer principio, ¿los hombres justos pecan? ¿Qué piensan? ¿O ya no pecan? Hay alguna ala evangélica que dice que los cristianos ya no pecan. Bueno, tendríamos que revisar alguna teología. Esta primera de Juan, ¿verdad? Que nos habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, Noé se equivocó. ¿Están de acuerdo? ¿Es un héroe? Sí, ¿verdad? ¿Pregonero de justicia? Primer hombre llamado justo, pero él también se equivocó. Noé pecó. Primer principio, los hombres justos también pecan. Porque hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, es decir, Él nos ha dado su justicia, nos la ha puesto a nosotros, pero tú y yo ni Noé somos hombres y mujeres justos o justas, nos seguimos equivocando. Entonces, Noé, el héroe de la fe en Hebreos 11:7, que leímos, pregonero de justicia, como dijo Pedro, el pecado ha afectado a todos los seres humanos. ¿Y por qué a ti, pastor, siempre te gusta estar hablando del pecado? No es que eso me centre solamente en el pecado. Lo que sí creo es que seamos realistas y entendamos que estamos también en una sociedad que influencia y que de alguna forma a veces tomamos decisión conforme piensa la gente, ¿o no? Entonces, pues todos han pecado, dice la Biblia, y están privados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. También dice la Biblia que todos los seres humanos provenimos de estos 3 hombres, de Sem, Cam y Jafet. Aquí dice, en Hechos 17:26, dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. ¿Por qué pecó Noé? ¿Cuál fue el pecado de Noé? ¿Cuál fue? Se emborrachó. Ahora, sé que vamos a entrar en una discusión bizantina si sobre los cristianos deben o no tomar vino. ¿De derecha o de izquierda? ¿Liberal o conservador? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí estamos ahí? ¿Por qué la Biblia nos pone esto? Y entonces vamos, o somos populares y viva la vida, o somos bíblicos. Les he dicho un principio que aprendí por mucho tiempo.
Yo no prohíbo, al menos eso trato, ni de ser legalista. Yo no prohíbo lo que la Biblia no prohíbe. ¿Están de acuerdo? Si la Biblia no lo prohíbe, creo que a veces caemos en legalismo. Yo no tengo por qué prohibir. Y no llamo pecado a lo que la Biblia no le llama pecado. Sí estamos ahí. Pero ¿cuál fue el pecado de Noé? Se emborrachó. Ok. Noé aprendió de alguna manera la industrialización agrícola, ¿verdad? De alguna manera ya existía el proceso de fermentación, ¿están de acuerdo? Produjo vino. El problema es que no se echó una copita digestiva. O sea, no comió y se echó un vinito y dijo, ¡ah! Dice la Biblia que Noé se emborrachó. ¿Y qué hizo cuando se emborrachó? O sea, aquí no hay que darle una interpretación al hebreo. Ya lo busqué en hebreo y griego. Usa dos palabras. La palabra embriagó dice se intoxicó. Esa es la palabra que se traduce tanto en la Septuaginta griega como parte en el matiz del hebreo. Se le pasaron, ¿qué? Las copas. Se intoxicó. La palabra intoxicar, y aquí hay médicos y lo saben, es que gran proporción de lo que es la sustancia tomó control de él. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, doctores? Si no, al rato me corrigen. No soy médico. Se le fueron las copas. Se intoxicó. Y entonces, ¿qué pasó? Su conducta cambió. Se desnudó. ¿Hacía calor? Pues yo creo que sí. O sea, no dice la Biblia, no vamos a ir más allá, pero que entendemos que se desnudó es que quedó completamente, como dicen en el norte, quedó bichi. Quedó completamente desnudo. Entonces, el pecado de Noé es que abusó del alcohol. Ahora, el vino en la cultura judía es muy importante, ¿eh? No se equivoquen. Es símbolo de alegría, de vida abundante y prosperidad, Isaías 5:17, Zacarías 8:18. El abuso trajo consecuencias trágicas, eso sí es cierto, eso dice la Biblia. Perdió el control, perdió lo que la Biblia llama el dominio propio. Dice Isaías 5:11, lo voy a leer, refiriendo también lo encontramos en Proverbios 23:29, y dice Isaías, ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes. Y cuando viene la exclamación onomatopéyica, ay, no está diciendo de ay del verbo haber, ¿verdad? Es una expresión de ¿qué? ¿De alegría o de dolor? De dolor. Entonces dice, ay de los que madrugan, de los que no se dejan llegar la cruda. Dice, ay de los que madrugan. ¿Habrá gente así? Por desgracia sabemos que sí. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que se quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. Y Proverbios dice lo mismo. ¿Para quién serán los ojos morados? ¿Para quién serán las heridas en vano? Para los que se detienen. Y la palabra detener es que pasar mucho tiempo inflándole a la botella. Sabemos que no es pecado tomar vino. Si no, Cristo hubiera pecado la noche que fue entregado, ¿verdad? Pero estoy seguro que Jesús jamás abusó ¿de qué? Del vino. Algo bueno, que Dios hace bueno, se puede convertir en malo, mis amados amigos, hermanos. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy en contra, porque no puedo prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Sería un legalista, dice la Biblia. Pondría carga sobre tu persona que no están en la Biblia. Pero siempre hay un pero, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese pero? Bueno, ¿un creyente debe ser sabio o no? ¿Le faltó sabiduría a Noé? Pero si era un hombre justo, ¿un héroe de qué? Pues mientras vivió en esta tierra, estuvo propenso a pecar y equivocarse, como tú y como yo. ¿Sí estamos ahí? Entonces, primer principio, los hombres justos también pecan. Y tenemos que ser prudentes y ser ¿qué? Cuidadosos. Además,
quiero decirte que la Biblia sí dice que es clara que para algunos es mejor no beber vino. Eso sí dice la Biblia. Hay ruido. Creo que me quedé. Ahí estoy, ¿verdad? Sí dice la Biblia que para algunos, no para todos, mejor es no tomar ¿qué? Eso dice la Biblia. ¿Sabes dónde dice? Dice Proverbios 31:4. No conviene que los reyes o lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni los gobernantes se entreguen al licor. No, algunos no conviene. No conviene. Dice, a los reyes, ni a los, entonces ni rey ni gobernante. Proverbios 31:4. ¿Por qué diría la Biblia que no conviene? Porque hay que ser sabio en el uso de ciertas cosas. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Porque si no somos sabios en el uso del alcohol, vas a tener, te lo aseguro por experiencia propia, que vas a tener muchos problemas. ¿O no, ama? Su dolor de cabeza. El que yo no haya tenido la sabiduría, siendo no cristiano, de hacer uso indebido de algo que Dios hizo bueno, me trajo muchos, ¿o no, Jairo? Jairo y yo hablamos mucho, porque, y Lalo también, ahí están ellos dos. Porque venimos de un contexto, si no igual, sabemos del tema. Yo no estoy satanizando el alcohol. Ahora, no es lo mismo el alcohol industrializado de hoy, ¿verdad? Hoy te llevan una garrafoncito de esos de plástico de Tonayan y te regalan a un perrito. Porque hay algunos que son muy tóxicos, hasta perritos te dan. Si te quedas ciego es tu responsabilidad. Sabemos que los grados de alcohol no son los mismos en la industrialización de los tiempos de Noé, lo que hoy se industrializa. Entonces, tenemos que ser prudentes. Y tenemos que manejar un principio. Mucha gente viene a nuestras iglesias y congregaciones que tiene problemas con su manera de ¿qué? De beber. Y que aunque para ti que eres maduro y prudente no es un problema, para ellos sí puede ser un problema. ¿Sí están de acuerdo? Por eso dice la Biblia en Corintios, y hace un ejemplo sobre si comer o no lo sacrificado a los ídolos. Hay un pasaje, y no me voy a detener, esto es una enseñanza que posiblemente con tiempo lo daría, está en 1 Corintios capítulo 8. Pablo está hablándole a una iglesia completamente inmadura, como la iglesia de Corinto en el primer siglo, que venían de un contexto grecorromano, griego, influencias, y había mucha inmadurez, y entonces uno decía, pues eso es su problema, si trae problema con comerse unos tacos de carnitas, ese es su problema, yo ya, Cristo me redimió, me salvó y no tengo problemas en comer tacos de puerco, que no era eso el sentido, no era el sentido judío, sino que en los tiempos del apóstol Pablo, en la influencia grecorromana, se sacrificaban animales a ídolos, ¿sí me explico? En los templos. Entonces sacrificaban las vacas, los chivos, los toros, se sacrificaban. ¿Y qué hacían con la carne? Unos se la comían y otros la vendían. Los festivales que se hacían como los festivales y los carnavales en los pueblos, a veces se hace comida y la regalan o no. Entonces se mata el toro, lo hacen en la plaza, lo matan y ese torito no se desperdicia. ¿Lo hacemos qué? Lo hacemos barbacoa, lo hacemos unos bisteces y hacemos una taquiza de cabeza. Pero como había sido sacrificado a los ídolos, entonces los pobres del tiempo de Pablo era la única oportunidad de que podían comer ¿qué? Carne. Pero como eran creyentes convertidos y sabían que eso se había sacrificado a ídolos, que decían, no, porque si yo como ese taco de cabeza o de sesos, es que es pecado. Pablo dice, la verdad no es pecado. O sea, déjame decirlo, no es pecado. Pero por causa de ustedes, no voy a comer tacos de seso. ¿Por amor a quién? A los débiles. Pero no porque sea pecado, es porque si esto te afecta, yo que soy maduro, ¿qué debo hacer? Me abstengo por amor, ¿qué? No porque sea pecado. ¿Sí están conmigo?
O sea, si tomarte una cerveza, un vino tinto en un contexto agradable no es pecado, pero si hay alguien que invitas a comer y sabes que viene de doble A y que pobre le batalla, ¿qué vas a hacer? ¿Por amor a quién? Al prójimo, a tu hermano, que es débil, dice, que es débil de conciencia, porque entonces si lo haces pecar, no lo quieres, bueno, está en la Biblia. 1 Corintios 8. Prudencia, mis amados hermanos. Miren, yo soy pastor, ¿verdad? Y no alemán. Soy pastor. Tengo que tener cuidado con mi forma de ser. Miren, aquí está Robert. Qué bueno que dice nuevo Robert. Él me conoce, él trabaja conmigo, somos compañeros de trabajo. Y él me conoce en una etapa de negocio y sabe que a veces hablamos de cosas serias. Pero no trato de esconder que soy pastor. Pero tengo que dar cierto ejemplo, ¿sí o no? Sí. Que lo digo con todo mi corazón, yo no soy alcohólico. Alguna vez consideré, yo no lo soy. Porque Cristo me redimió. No, es que soy alcohólico, fui alcohólico, pobre de mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero por amor y prudencia, para no lastimar a gente, mejor me abstengo ¿de qué? De tomar, no lo hago. Si vas a tu casa y me ofreces una cerveza, te voy a decir muchas gracias, prefiero agua. Es que quiero impresionar a la gente, no. Tengo que guardar prudencia, ¿sí me explico? Sean prudentes, mis amados hermanos. ¿Sí vamos ahí? Porque si no sabes controlarlo, te va a causar... ¿Ya viste a Noé? Ahora, el hombre justo también peca, ¿están de acuerdo? 2. El pecado que yo pueda cometer va a afectar, ¿sabes a quién? ¿A mi familia? ¿O no? Rápidamente, me quedan 10 minutos y trato de ser como va. No se duerman, ¿ok? No solamente afectó a Noé. ¿A quién afectó? A su familia. ¿A quién afectó? A su hijo. Ahora, Noé tuvo responsabilidad, ¿sí o no? Pero Cam también fue ¿qué? También fue responsable. Entonces no caigamos en el arte barato de la justificación. Es que yo soy así porque, ¿por culpa de quién? De mis papás. Dice la Biblia, cada quien morirá por su propio pecado. Había un dicho en los antiguos israelitas que decían, nuestros padres comieron las uvas agrias y a nosotros nos dio la dentera. ¿Qué quisiera decir eso? Es que nosotros tenemos los dientes desconectados y ocupamos el sodine porque nuestros papás comieron uvas agrias. No, estaban diciendo, es que nosotros somos así por culpa de ¿quién? De nuestros papás. Yo soy la causa de que mis papás fueran así como son. Hazte responsable de tus propias decisiones. Y deja de estar culpando a los demás. ¿Están ahí? Pero es cierto que nuestros pecados afectan a la familia. Rápidamente. Afectó a Cam. Cam pudo no pecar, ¿estás de acuerdo? Él pudo no pecar, pero él decidió tomar una decisión. ¿Cuál fue el pecado de Cam? Dice que vio la desnudez, la carencia de ropa, lo vio. Ahora, pues él entra a la carpa y se encuentra el viejito como hace un espectáculo medio grotesco, no lo sé, pero lo vio, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado? ¿Verlo? Eso no fue el pecado. Dice que lo ve y luego sale. Muchachos, café. Ven, sed. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Verás el viejillo? ¿Qué pasó? ¿Cuál viejillo? Pues mi papá. ¿Mi papá qué? Está ahí, todo encuerado. El pecado fue deshonrar a su padre. Fue burlarse de su padre. Algunos han querido que ahí hubo alguna perversión de tipo sexual. La verdad es que yo no puedo decir que hubo eso, porque la Biblia no dice. Lo que sí infiero en mi acercamiento es que él deshonró a su padre. ¿Y se burló de quién? De su padre.
Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. La posibilidad de que se burló de su padre, ver la dignidad y autoridad rebajada, fue su pecado. Que sus hermanos no quisieron que compartir. ¿Afectó la relación con su padre? Muchísimo. Él violentó uno de los principios fundamentales. Sé que nosotros como papás nos equivocamos. Y a veces nosotros los hijos somos los jueces más duros y ácidos de nuestros papás. Yo lo he hecho por desgracia. Pero ya me tocó estar del otro lado. Ya me tocó estar del otro lado. Pero la Biblia dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, habrá bendición. Entonces, por consecuencia, toda la relación y la dinámica de la familia se afectó, ¿sí o no? ¿Los hermanos quisieron compartir esto? No quisieron. Honraron a su padre a pesar de que su padre se haya equivocado. Principio, honra a tu padre y a tu madre aunque sean imperfectos y se equivoquen. No es tu posición ni mi posición juzgarlos. Dios es el juez justo. Entonces el hombre justo también peca, pero el pecado también afecta ¿a qué? A la familia. Versículo 24, por favor. Dice, cuando Noé despertó de su borrachera, la Biblia no matiza, se emborrachó y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. ¿A quién le había ofendido? A él, ¿se dan cuenta? Le había hecho a él. Declaró. ¿Recuerdan que yo les dije cómo se compone la estructura gramatical de la palabra bendición y maldición? Bendición, ¿qué quiere decir? Bien decir. ¿Y maldición? Maldecir. No le dijo cosas buenas. ¿Qué le hubiera dicho? Ay, chiquillo, está tan babo, mijo. ¿Le dijo eso? Ahora, era el hijo menor. Hay un patrón a veces que dicen que el hijo menor es el más consentido, más chiqueado. No, Julio, tú no eres, hijo, no te apures, hijo. Es mi hermano menor. Pero resulta que a veces con el hijo menor somos más laxos los papás, ¿o no? ¿Es el qué? Bastante, dice. Es el chiqueado, a él lo que. A él no le digan nada, está chiquito. Era el hijo menor, Cam. Pero él era igual que su papá y sus hermanos, pecador, que si no se cuidaba, caía. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la maldición? Maldito sea Canaán. Será de sus hermanos el más bajo de sus. No es que la Biblia esté promoviendo la esclavitud. ¿De dónde venían los israelitas? ¿De ser qué? Entonces la esclavitud era una forma en que entendían. Porque si hay algo que la Biblia declara, sobre todo por el pueblo de Israel, digo, no hagas de tus hermanos judíos esclavos. Y si por algo se venden, libéralos. No es bueno que haya esclavos. Pero entendían esta dinámica de la sociedad. Pero no solamente iba a ser esclavo de los ¿qué? De los esclavos, o sea, su nivel y estrato social, ¿cómo iba a estar? Muy bajo. Esto le afectó a él y a toda una generación y a toda una nación. El pecado de un hombre justo afectó a su familia, a sus hijos, o a un hijo en especial, y este hijo se vuelve padre de una nación terrible. Los cananitas. Y si tú quieres estudiar historia, que sería bueno que lo hicieras, ve cómo eran los cananitas. ¿Sabes cómo eran? Con esto voy a terminar. Levítico 18, por favor. ¿Quién escribió estos primeros 5 libros? ¿A dónde iba el pueblo de Israel? ¿Entraron a qué? A una tierra prometida que fluye leche y miel. Pero no es como Disney nos cuenta las historias. Iba a fluir leche y miel, pero habitaba una nación. ¿Los qué? Los cananitas. ¿Descendientes de quién? De Cam. Hay unas teorías que ni quisiera tocar, que no comparto.
de cómo son los orígenes de las naciones, los europeos, los africanos, y que la verdad eso creo que está fuera de contexto y no lo voy a decir. Pero si algún día quieres ver las teorías, dices, la verdad es que no sé de dónde sacamos tantas cosas. Pero lo que sí dice la Biblia con respecto a esta nación es lo siguiente. El Señor ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, yo soy el Señor tu Dios, no imitarán ustedes las costumbres ¿de quién? ¿De quién no imiten? Donde antes ¿qué? Ni tampoco las de quién. ¿De quién? Mira, el barrio está bien padre, bonitas casas, pero hoy viven puros pandilleros de San Andrés. ¿Qué hubo? Está bien bonito la cuadra, pero aguas con los vecinos. ¿Te cambiarías ahí? Hay que hacer luz en las naciones. ¿O no? Es que esos vecinitos, estos iban a ser los vecinos, fíjate. No imites a quién, a los egipcios ni a los cananeos, descendientes de quién, de Cam. Rápidamente. A donde los llevo, no se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observaciones atentamente a mis leyes. Yo soy el Señor su Dios, observen mis estatutos y mis preceptos, pues el que practique vivirá por ellos. ¿El que qué? Practique, es decir, un estilo de vida. Yo soy el Señor. Fíjate cuáles eran las prácticas de esta descendencia. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No hagas porque es tu madre. Pregunta, ¿por qué les está diciendo? Y hay un montón de prácticas sexuales que por cuestión de tiempo, apártalo, léelo. ¿Por qué no quería el Señor esto? ¿Lo practicaban los cananitas? Sí lo practicaban. Había una promiscuidad sexual aberrante, tremenda. Cosas que dices, ¿cómo es posible? Ellos sacrificaban a sus hijos recién nacidos. O aún, ahora los hacemos antes de que digan que se los diga. Costumbres que estamos viéndolas como que son costumbres de progreso. ¿De veras? Todo este tipo de conductas, dijo, ni con tu hermano, ni con tu madre, ni con tu padre, ni con tu tía. Dice, esto lo practican ellos. Y corrompió a toda una nación, mis amados amigos. Empezó con una simple borrachera y terminó con toda una nación corrompida. Los hombres justos también pecan. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo al hermano de Abel? ¿Quién era el hermano de Abel? ¿Qué le dijo? Caín. El pecado está como una fiera, queriéndote ¿qué? Atrapar. Pero tú puedes ¿qué? Tú puedes vencerlo. Tú puedes vencerlo. Ahora, en tus fuerzas y en mis fuerzas, Dios nos ha dado el mayor regalo al creyente. Ponte de pie, al Espíritu Santo. Dios, la Biblia se detiene aquí. Si ya te equivocaste y yo me he equivocado, ¿hay oportunidad de componer las cosas? Sí. Noé declaró cosas contra su hijo. ¿Tú crees que no amaba a Cam? Creo que lo amaba con todo su corazón. ¿Tenía todo Cam para hacer la vida correcta? Todo. Todo lo tenía. Pregunta, ¿Noé se sintió culpable? En parte, sí, él declaró su responsabilidad por haber cometido un error, pero ¿quién continuó y siguió teniendo esas prácticas? Cam. Cada cual morirá por su propio pecado.
Así es que con todo respeto, esto echa por abajo con todo el corazón que tengo amoroso y haciendo una exégesis clara. Eso de los pecados generacionales, creo que no tiene un sustento bíblico. Podrás tener una influencia educacional de tu casa, ¿o no? Eso sí. ¿Sí o no? Porque entonces caeríamos en lo que la psicología moderna llama el determinismo y la filosofía, ¿verdad? Que el medio ambiente, tus genes, determinan quién eres. Cuando la Biblia dice, cada quien morirá por su propio pecado. Es cierto, tú y yo somos proclives en lo que es una de las partes de la teología sistemática, la martirología, que es la doctrina del pecado, es que tenemos el pecado imputado y heredado. Sería cuestión de que lo revisáramos. Nosotros como reformados, una iglesia que trata de predicar así. Pero cada quien morirá por su propio pecado. No podemos decir, es que yo soy así porque así fue que mi mamá y mi papá. Pobre de mí, no, responsabilicémonos, pero ahora tú y yo como creyentes, en Cristo somos redimidos, es decir, hemos sido liberados. ¿No cantamos eso? ¿No cantamos eso? Cristo nos liberó. Tomemos las decisiones prudentes, mis amados hermanos. No llamemos pecado lo que no es pecado. Pero vean cómo un desliz de Noé trajo consecuencias trágicas, pero este hombre tuvo la oportunidad de arrepentirse, sí o no. Ese es un patrón. Es decir, reconozco que me he equivocado, escucho la voz de Dios y ahora obedezco a Dios y cambio de dirección contraria a donde iba. Él cambió. Se ve que se arrepintió, se burló, menospreció, deshonró y decidió seguir su propio camino, que llevó a toda una nación al exterminio casi. Vivimos en tiempos convulsos, mis amados hermanos, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos? ¿Cómo vamos a decidir? ¿Qué se dirá de nosotros como una generación de creyentes? Mira, si tú eres papá, déjame decirte con todo mi corazón, tienes una enorme responsabilidad, pero un gran privilegio de enseñarles a tus hijos. ¿Depende de ti que crean? En parte, y en parte es su responsabilidad. Pero sí es tu responsabilidad y mía modelar lo mejor posible y cuando nos equivoquemos, pedir perdón a nuestros hijos. Eso sí, pedirles perdón. Y si insisten en que quieren decidir así, es una decisión personal de ellos. Pero tú sé fiel. Yo creo que Noé siguió siendo un hombre fiel hasta el último día de su vida. Y la Biblia no matizó, no escondió un error, ¿verdad que no? Lo dejó como ejemplo. Para que tengas y yo tenga que cuidado. Los hombres justos también pecan. El pecado de nosotros afecta a nuestra y puede afectar a toda una. Sencillo, ¿verdad? Eso es lo que creo que dice la Biblia. Cierra tus ojos.